Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos otro viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, un espacio dirigido por Juan Ignacio Grande y presentado por Clara González. Después de nuestro arranque de esta nueva temporada del programa, iniciamos nuestro viaje por la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Se encuentra hoy con nosotros nuestro director, Juan Ignacio Grande, acompañado por David Santos, profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y docente universitario en Doctrina Social de la Iglesia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Juan Ignacio, decíamos hace un momento que el subtítulo de este programa es La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Creo que puede ser muy interesante para nuestros oyentes que, como punto de partida, pudieras explicarnos qué es exactamente la doctrina social de la Iglesia, aunque pueda parecer una pregunta muy básica, y también qué relación guarda con nuestro mundo. ¿Qué relevancia tiene la doctrina social para el hombre de hoy? Muchas gracias, Clara, y saludo también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, cuando elegimos este subtítulo, nuestra pretensión era hacer evidente que la doctrina social de la Iglesia se concibe desde sus inicios como una ayuda, un acompañamiento al hombre en su tiempo concreto. Precisamente el profesor Jesús Cogollos, que ya participó en el programa anterior, nos va a mostrar en su sección cómo en cada momento histórico y de muy diversas maneras los papas, con su magisterio, se han dirigido al hombre de su tiempo, tratando de iluminar desde el depósito de la fe sus problemas de naturaleza social. De acuerdo, pero ¿qué entiende por problemas de naturaleza social la doctrina social de la Iglesia? ¿A qué se refiere esta expresión? ¿Tiene algo que ver con lo que se llama la cuestión social? Pues sí, Clara, efectivamente. Mediante esta expresión, la cuestión social, tradicionalmente la doctrina social de la Iglesia, se refería a la cuestión obrera. Es decir, la división entre pobres y ricos, temas de trabajo, economía, pues entre otros temas, ¿no? Siendo todas estas cuestiones muy importantes, lo decisivo de la cuestión social hoy descansa mucho más sobre la cuestión antropológica, es decir, sobre la pregunta por el hombre, su misterio, su complejidad, su identidad, quiénes somos, los seres humanos, la condición humana, la persona humana. Podemos decir que el origen de muchos de nuestros problemas sociales está en que el hombre o las distintas sociedades o ideologías dominantes en cada momento de la historia han ido asumiendo como válida una concepción del hombre, una antropología que en el fondo es defectuosa, no responde a la verdad sobre el hombre. Bien, y esto lo vieron muy claramente los padres conciliares de nuestro último concilio, ¿no? En el Concilio Vaticano II, que elaboraron una constitución, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, de los gozos y las esperanzas de la situación del mundo de hoy. Pues en este importantísimo documento podemos ver cómo dedican precisamente la exposición preliminar y los primeros capítulos a la cuestión antropológica. Fijaos cómo comienza esta Constitución. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Bien, ven claramente cómo nos está poniendo ya esta Constitución desde el principio en la cuestión del hombre, ¿no? De cómo vive, ¿no? Sus gozos y sus esperanzas, sus tristezas, sus angustias. Nos sigue diciendo esta Constitución: en nuestros días, el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia, lo vemos prácticamente todos los días, preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo, sobre qué sentido tienen los esfuerzos tanto individuales como colectivos, cuál es el destino último de lo que hay, ¿no? De las cosas, de la humanidad, nuestro destino último, ¿no?
nos dice a continuación la Constitución, es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que renovar. Pero como todo documento de la doctrina social de la Iglesia, este documento no se queda solo en el diagnóstico, ¿no? Sino cómo se hará esto, ¿no? ¿Cómo se hará esto? Y nos sigue diciendo en el punto número 4. Para cumplir esta misión, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. Creo que esta puede ser una buena definición de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Escrutar a fondo los signos de la época, de cada época, e interpretarlos a la luz del Evangelio. De forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los permanentes, perennes, de siempre, interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y con esa visión de trascendencia, también de la vida futura, y sobre la mutua relación entre estas dos vidas, la vida presente y la vida futura. Y fijaos que añade también una tarea importantísima. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en el que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia la caracteriza. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos rasgos fundamentales del mundo moderno? Bueno, Clara, pues tenemos las claves también en este texto programático de la doctrina social de la Iglesia, este texto conciliar. Fijaos lo que nos dice, ¿no? El género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Muy importante lo que nos dice a continuación, porque va a las causas, ¿no? Los provoca el hombre, con su inteligencia y su dinamismo creador, pero como un boomerang recaen también luego sobre el hombre, sobre sus deseos, sobre sus juicios, tanto individuales como colectivos. Recaen también sobre sus modos de pensar y, fundamentalmente también lo vemos, sobre su comportamiento. ¿Qué he de hacer en las distintas realidades en las que se vive, se mueve la vida de los hombres, ¿no? Fijaos, llega a una conclusión, dice el concilio, dicen los padres conciliares. Esto es así que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural. Utilizando palabras del Papa Francisco, no estamos solo en un cambio de época, no estamos solo en una época de cambios, sino estamos en un cambio de época, ¿no? Y aquí es donde ya después estas palabras conciliares nos entra de lleno en estas crisis antropológicas en la que vivimos, ¿no? Él utiliza una palabra que es crisis de crecimiento. Y nos dice que como ocurre en toda crisis antropológica, toda crisis de crecimiento, crisis de desarrollo, esta transformación trae consigo no leves dificultades. Y a partir de aquí, que me parece que de forma bastante providencial y muy certero, el texto nos describe algunas de esas dificultades, tensiones, contradicciones que encontramos hoy todos los días en nuestras sociedades, cuya raíz es el corazón dividido de las personas, que ya hemos perdido esa referencia de saber quiénes somos, cuál es nuestra misión en este mundo, para qué nos han dado la vida, qué es lo que he de hacer, cuál será mi fin principal, ¿no? Fijaos estas contradicciones, ¿no? Por un lado, y creo que son bastante claras, ¿no? Que las podemos ver hoy, ¿no? Dice el texto, así mientras el hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue someterlo a su servicio. Tenemos más poder que nunca, poder económico, poder tecnológico, pero no conseguimos dominarlo. No está a nuestro servicio. Hacemos un fin de este poder y no nos damos cuenta que es un instrumento para el servicio de las personas. Otra contradicción. Queremos conocer, el hombre de hoy, con profundidad cada vez mayor, nuestra intimidad espiritual. Pensemos, por ejemplo, en la profusión de los libros de autoayuda, ¿no? Pero con frecuencia nos sentimos más inciertos que nunca de nosotros mismos. Algún autor ha hablado de la sociedad de la incertidumbre, ¿no? Otra contradicción. Los que damos clase en doctrina social de la Iglesia, cuando profundizamos en ella la vemos claramente, ¿no? Como la doctrina social continuamente el magisterio la está poniendo a la luz, ¿no? Cada vez hemos descubierto
las leyes mejor, ¿no? Las leyes de la vida social, pero dudamos sobre la orientación que hay que dar a esta, ¿no? Vivimos también en una sociedad desnortada, ¿no? Desorientada, sin puntos de referencias claras, ¿no? Fijaos, otra contradicción. Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Y es evidente que una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria. Son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Y no solo pensemos en los países del tercer mundo, ¿no? Como podríamos pensar, ¿no? Nos viene a la cabeza, ¿no? Claramente, ¿no? Sino que pensemos también en nuestras sociedades del primer mundo, cómo ha ido aumentando ese analfabetismo funcional, ¿no? Otra contradicción que es también muy clara y muy perniciosa, ¿no? Nunca ha tenido, nos dicen los padres conciliares, el hombre un sentido tan agudo de su libertad. Es verdad que una idea de libertad no correcta, pues vemos claramente cómo hoy se confunde esta libertad con la independencia, con la ausencia de vínculos, con la autosuficiencia, con creer que nos bastamos a nosotros mismos, y no nos damos cuenta que nuestra libertad es un don para los demás, ¿no? Para crecer en santidad con los demás. Bueno, pues aún así, teniendo como positivo ese creciente, ese agudo sentido de la libertad como una dimensión esencial del ser humano, pero nos dicen los padres conciliares, entre tanto, junto con eso, surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Y me parece que es un gran acierto la palabra que ha utilizado, esclavitud. Pensemos, por ejemplo, en el creciente ámbito de las explotaciones, ¿no? Ya sea laboral, sexual, entre otros, o en el ámbito cada vez más, yo diría, en el tsunami que estamos viviendo con el tema de las adicciones, ¿no? Ya sean adicciones a unas sustancias, a unas personas, al dinero, a acumular, al placer sexual, a la tecnología, al poder, entre otros. Otra contradicción, mientras el mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la mutua interdependencia en ineludible solidaridad, pensemos, por ejemplo, el sentido positivo que hoy tiene de la globalización, ¿no? Se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas contrapuestas. Pensemos, por ejemplo, todas estas tensiones políticas, sociales, económicas, ideológicas, religiosas, y como sabemos bien y lo estamos sufriendo, ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo, ¿no? De hecho, las tenemos aquí al lado. Otra de las contradicciones que me parece también especialmente significativa, se aumenta la comunicación de las ideas. Hoy podemos hablar de la sociedad de la información, tenemos muchísima información, muchísima comunicación, y nos dicen los padres conciliares. Sin embargo, aun las palabras definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos harto diversos en las distintas ideologías. Vivimos un diálogo de besugos, permítame la expresión. Es decir, hemos cambiado el contenido de esos conceptos, y vivimos en esa confusión comunicativa. La comunicación no va al fin que le corresponde, ¿no? Y concluyen, ¿no? en este repaso, ¿no? Me parece que es la conclusión más necesaria que hace aquí la Constitución, ¿no? Por último, nos lo dice, no siendo esto por lo demás menos importante, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, más progreso, más desarrollo, especialmente más progreso material, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Hay mucho desarrollo tecnológico, mucho desarrollo económico, pero no hay un progreso humano, no hay un verdadero desarrollo humano, ¿no? Un mejoramiento de los espíritus. Y termina aquí este punto, ¿no? La Constitución. Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con los nuevos descubrimientos. Hay una crisis de valores, hay una crisis moral que afecta profundamente a los corazones de nuestros contemporáneos. La inquietud nos atormenta. Nos preguntamos entre angustias y esperanzas sobre la actual evolución del mundo. Yo cada vez más estoy viendo cómo, pues, lamentablemente, mucha gente cae en la desesperación, ¿no? O incluso en visiones catastrofistas, ¿no? Pues bien, nos plantea una vez más el curso de la historia un profundo desafío.
Y especialmente nos lo plantea a la Iglesia, a los cristianos, que tenemos la inmensa suerte de contar con la luz y la presencia de la revelación de la palabra de Dios. Pudiera parecer que esto se ha escrito esta misma mañana. Y todo esto que hemos comentado nos lo han recordado los últimos papas, ¿no es así? Es así. Que ese documento muy programático efectivamente ha dado mucha luz y efectivamente nuestros últimos papas, los 3 últimos papas, han seguido esa estela y han ido haciendo, todavía profundizando más en ese análisis, ¿no? Tengo aquí 3 citas, ¿no?, que voy a comentar brevemente, ¿no?, que ilustran esto para nuestros oyentes, ¿no? Sin olvidarnos, aunque aquí no me voy a detener esta vez, en nuestro actual Papa, ¿no?, León XIV, como vimos hace 2 programas, ¿no? Bueno, la primera cita es de San Juan Pablo II, ¿no?, en Evangelium Vitae, esa encíclica de 1995, donde incide en esta cuestión antropológica, ¿no? Muchos grandes y graves aspectos de la actual problemática, nos dice Juan Pablo II en el número 12 de esta encíclica, se pueden explicar en un clima de extendida incertidumbre moral. ¿Veis ahí la conexión con Gaudium et Spes, ¿no? Clima de extendida incertidumbre moral. Estamos, nos dice aquí Juan Pablo II, en una verdadera y auténtica estructura de pecado. No solamente hay pecados individuales, hay una estructura de mal, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad. Y da un paso más, que en muchos casos se configura como verdadera cultura de muerte. Y esta estructura lo ve claramente Juan Pablo II, él que ha vivido recorriendo el mundo, ¿no? Está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas, políticas, portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencias. Sabemos bien claro que detrás de toda concepción de la sociedad hay una concepción sobre lo humano, ¿no? En el fondo la sociedad es un conjunto de personas, ¿no? Nos dice Juan Pablo II, mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar en cierto sentido de una guerra de los poderosos contra los débiles. Dentro de esos seres humanos hay unos que son más dañados, sobre todo son los débiles, ¿no? Y lo vemos claramente, ¿no? Hay una conjura claramente contra la vida, ¿no? Contra la vida, además, la vida más inocente, más de indefensa, ¿no? Y que afecta no solo a las personas concretas en sus relaciones individuales, sino también en las relaciones familiares. Y que incluso llegan a afectar, a perjudicar, a alterar a nivel mundial la relación entre los pueblos y los estados. En este mismo sentido incide aún más Benedicto XVI, que es la segunda cita que les traigo, en este caso de la encíclica Caritas in Veritate, de 2009, que en su número 75, y fijaos que aquí ya lo dice muy claramente, utiliza estas mismas palabras Benedicto XVI, la cuestión social se ha convertido hoy radicalmente en una cuestión antropológica, en el sentido de que implica no solo el modo mismo de concebir la vida, de dar a luz la vida, de generar la vida, sino también de manipularla, ¿no? Cada día más expuesta por el poder tecnológico, la biotecnología, a la intervención del hombre. Y aquí cita, ¿no?, Benedicto XVI, estas técnicas que son muestras, son ejemplo de esto que está diciendo: la fecundación in vitro, la investigación con embriones. Todo esto, y él no se queda ahí, ¿no?, se promueve en una cultura del desencanto total. Antes hablamos de desesperación, de la incertidumbre, del desencanto total. Es aquí, en esta cultura del desencanto total, nos dice Benedicto XVI, donde hace presa el absolutismo de la técnica. La técnica ocupa el primer lugar. Y en este tipo de cultura, ¿cuál es el problema? Que la conciencia pasa a un no solamente último lugar, sino incluso desaparece. En palabras del mismo, la conciencia está llamada únicamente a tomar nota de una mera posibilidad técnica más. De alguna forma, Benedicto XVI está poniéndonos delante, pues eso que vemos, ¿no?, como la crisis moral, ese oscurecimiento, ese ofuscamiento de la conciencia moral. Por tanto, la conciencia hoy, contemporánea, ya nos reclama la verdad moral, ¿no? Relativismo, subjetivismo, arbitrariedad. Bien. Y aquí vuelve a hacer como ahora Juan Pablo II antes, ¿no? Nos pone ejemplos de esto, ¿no? Y se hace referencia a la plaga difusa trágica del aborto,
a una sistemática planificación eugenésica de los nacimientos, a la cuestión de la eutanasia, que son claramente manifestaciones abusivas del dominio sobre la vida. Nos creemos dueños de la vida. En esas ciertas condiciones donde ya consideramos que esa vida no es digna de ser vivida, ¿no? Ya en nombre de la libertad de unos nos hacemos dueños de la libertad de otros, ¿no? Bien, y la tercera cita que les traigo es en este caso del Papa Francisco, 2016, en Amoris Laetitia, en el punto 56, la alegría del amor, es el lema de esta encíclica, tema de la familia, tema del amor conyugal. Nos habla de, entre otros, de un gran desafío que hay en nuestra actualidad, ¿no? Que es la ideología de género, ¿no? Que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer, que presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Claro, les traigo a continuación esto porque la cuestión antropológica está muy conectada con la crisis de la familia. Si la familia entra en crisis, el hombre se queda absolutamente desamparado, solo. Y ya sabemos, nos lo enseña el Génesis, que no es bueno que el hombre esté solo. En este caso, por tanto, ¿qué nos queda? Una sociedad profundamente individualista. También la identidad humana, la identidad sexual, se queda en una opción individualista más, que incluso afecta a otro de las instituciones fundamentales, ¿no?, para el buen desarrollo de las personas, que es la educación, ¿no? Nos dice el Papa Francisco aquí, se queda la ideología de género, nos plantea un pensamiento único, ¿no? Y como es un pensamiento único, me arrogo la capacidad, la justificación moral de imponerlo en la educación de los niños, porque es lo bueno, es lo que hay que aprender. También aquí en este punto 56, al igual que los anteriores papas, nos hace referencia, porque evidentemente es muy importante, como cambio de modelo, nos habla de la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana. Y nos dice, de este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se ha convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Ya todo queda en manos de yo, dominador de la generación de las vidas, y decir qué vidas merece la pena ser vividas y cómo han de ser esas vidas, y yo puedo ahí componerlo y descomponerlo, ¿no? Y nos los lleva ahí Papa Francisco a la cuestión teológica. En el fondo, ¿qué hay detrás? Está el pecado original, claro. Dice el Papa Francisco, no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como un don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad. Y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Fíjense cómo el magisterio nos muestra que la cuestión social no la jugamos hoy en la cuestión antropológica, y la cuestión antropológica tiene una raíz muy importante en la cuestión teológica, ¿no?, como lo acaba de decir el Papa Francisco. Como ves, Clara, en estos textos pueden elegirse muchos más. Hay una preocupación latente por el hombre y su dignidad, por la vida y su sentido, por la familia, por la educación, por el uso lícito o injusto de la tecnología. Pero teniendo en cuenta, como nos enseña la doctrina sobre la Iglesia, que no debemos poner, porque a lo mejor ha quedado mi exposición un poco en negativo, ¿no?, que no debemos poner el acento solo en la denuncia, aunque ésta sea necesaria en muchas ocasiones, sino sobre todo en el anuncio de la verdad del hombre y de que la fuerza de la redención y de la salvación de Cristo se impone sobre las fuerzas de los espíritus del mal. Nuestra antropología cristiana es verdadera y esperanzada, es positiva, hay posibilidad de salvación. Alegrémonos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Creo que ha quedado muy claro y muy positivo este último mensaje. Dejamos a nuestros oyentes un pequeño espacio para reflexión y a la vuelta seguimos delimitando qué es la doctrina social de la Iglesia y cómo se usa en la práctica. Qué descansada vida la del que huye
del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie al pecho de los soberbios, grande es el estado, ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. Que presta mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Oh monte o fuente o río, oh secreto, seguro deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero, no quiero ver el ceño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar, sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que siempre he seguido, el que al ajeno arbitrio está tenido. Vivir quiero conmigo y gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Los pocos sabios que en el mundo han sido. Los pocos sabios que en el mundo. Ya estamos de vuelta en Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto de Humanidades Ángela Ayala. Nos acompaña ahora David Santos, profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo. David, ¿cómo les explicas a tus alumnos qué es lo que les dices que es la doctrina social de la Iglesia? Hola, Clara. Bueno, pues yo les digo a mis alumnos que la doctrina social de la Iglesia es la aplicación prudente de los principios morales del catolicismo a las diversas y dinámicas realidades del mundo contemporáneo. Es decir, el objetivo de la doctrina es guiar, en última instancia, la conducta del cristiano en su entorno social concreto.
como, digamos, disciplina académica, forma parte de la teología moral. Puede parecer que adaptarse a las realidades del mundo la hace un poco cambiante, pero ¿cuáles son estos inamovibles principios morales a los que haces referencia? Bueno, sí, pues existen unos principios que podemos llamar ordenadores de la doctrina social y que se han ido consolidando de manera sistemática a través de los tiempos. Creo que en programas sucesivos vamos a ir viéndolos con cierto detalle, incluyendo su dimensión práctica actual. Pero bueno, en este caso no me resisto a enunciarlos al menos hoy para que nuestros oyentes los vayan teniendo presentes, porque van a aparecer más veces en los programas. Son los siguientes: en principio de la dignidad de la persona humana, el principio de la primacía del bien común, el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad, el principio del destino universal de los bienes, el principio de la participación social y el principio de autoridad. ¿Y cómo se articula esa aplicación prudente de la que hablabas? ¿Cómo funciona, digamos, la doctrina social de la Iglesia? Sí, pues mira, una de las cosas que más les llama la atención a los alumnos cuando les introducimos en la doctrina social de la Iglesia es que sea tan sistemática y a la vez tan versátil, es decir, tan organizada por un lado y luego tan práctica. Pues mira, la doctrina funciona en 3 fases que tradicionalmente se describen como ver, juzgar y actuar. La primera fase, ver, significa fundamentalmente observar y tomar conciencia de la realidad como problema social. Implica, por tanto, pues observar los hechos, la situación de las personas y de la comunidad. Ese ver se centra en lo real, en lo que sucede en la vida de las personas, en la familia y en la sociedad. Por su parte, en la segunda fase, juzgar, realizamos un análisis crítico y un discernimiento a la luz de la fe. Al juzgar se busca la verdad y la justicia desde la perspectiva del Evangelio para iluminar y comprender la realidad observada en la etapa anterior. En esta etapa es en la que resulta fundamental considerar de manera prudente los principios que hemos enunciado antes. Y luego vendrá el actuar. En esta fase se propone la acción transformadora y su planificación concreta. Se definen las acciones necesarias para cambiar la realidad observada y juzgada. Todo esto va determinado a lo largo del tiempo y para diferentes problemas sociales en un corpus doctrinal muy rico. Hay muchos documentos de los que poder tirar para organizar todo esto. Te iba a preguntar justamente por esa cuestión. Nos acabas de explicar cómo se genera la doctrina social, pero ¿de dónde parte? ¿Cuáles son sus fuentes? Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia tiene diversas fuentes. Podemos reducirlas a tres familias de fuentes. La primera, lógicamente, es la revelación divina. Por otro lado estaría la propia razón humana. Y finalmente la tradición y la experiencia de la Iglesia, tal y como ésta la recoge el magisterio. ¿Podrías explicarnos en qué consiste cada una de ellas? Sí, bueno, muy brevemente lo hago ahora. Mira, la revelación se refiere, lógicamente, a la palabra de Dios. Se encuentra en la Biblia, principalmente en el Evangelio y en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. La revelación es la que proporciona una visión de un plan divino para la humanidad y ofrece un fundamento moral para la vida en sociedad. La razón humana está capacitada para analizar la sociedad y sus problemas, por lo que puede considerarse también una fuente de la doctrina social. La Iglesia utiliza las ciencias, las sociales, como la sociología, la economía, la política, pero también a la biología o a la medicina, particularmente en las cuestiones más relacionadas con la bioética, para comprender las realidades del mundo moderno. Y finalmente, la tradición y la experiencia de la Iglesia se compone de las enseñanzas de los padres de la Iglesia y los grandes doctores de la Iglesia. Con el paso de los siglos, el magisterio de la Iglesia ha ido elaborando su doctrina social a través de una serie de documentos, como las encíclicas papales, los textos conciliares, las cartas pastorales de los obispos. En el año 2004, y esto creo que interesará mucho a los oyentes, se publicó el llamado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es un documento que recopila y sistematiza toda la enseñanza social del magisterio hasta ese momento. Por cierto, que puede accederse a él de manera gratuita a través de Internet. Muchísimas gracias por este último consejo,
para acabar así nuestro programa de hoy. Gracias a nuestro director, Juan Ignacio Grande, y a David Santos, profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala, por explicarnos la estrecha relación entre la doctrina social de la Iglesia y los retos del mundo en el que vivimos hoy. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado una semana más y gracias también a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Si os ha gustado este programa, podéis volverlo a escuchar en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, pidiendo el programa en pedidosdeprogramas@radiomaria.es o en nuestro teléfono 91 822 8010. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, mandando una carta al programa Todo lo puedo en aquel que me conforta a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 de Madrid, o a través de nuestro correo electrónico doctrinasocial@radiomaria.es. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.